Se iniciaba la década del 70, todas las marcas iban en pos de renovar sus modelos, como así también lanzar nuevas opciones, nuevas variantes. Es así que todos recordarán, fue el momento de mayor explosión de las marcas europeas en los segmentos chicos y medianos. Tanto Fiat con su 125, General Motors para el año 75 con su Opel K180, Renault con su Renault 12, lanzaban autos que como mínimo iban a permanecer 10 años en nuestro mercado, otros hasta 20 y otros hasta 30, como en el caso del Peugeot 504. Ford hasta ese momento se mantenía expectante, viendo cómo se movían las marcas competidoras. Recordemos, Ford ya para ese momento una de las empresas más firmes, más contundentes dentro de nuestro país, productos que se vendían realmente muy bien, tanto Falcon, F100, Fireland, pero claro, como que le faltaba un auto más chico como para entrar en la discusión con los medianos europeos. Es así que se empieza a escuchar que Ford iba a la búsqueda de un nuevo mediano como para conquistar ese segmento, pero le costaba tomar la decisión, ya que en un principio se hablaba que podía ser un Maverick, un Ford Escort o el desconocido Taunus, un auto que en la Argentina se había visto muy poca cantidad, la mayoría por decreto para ingreso de autos para personas con discapacidad en la década del 60, más que nada con los motores V4, pero nunca llegó a ser un auto popular, digamos. El Escort como que a Ford le parecía un auto chico y el Maverick era el de mayor ADN norteamericano, si se quiere, por su diseño. Es así que en Europa el Taunus estaba en plena formación de lo que sería el TC1, un auto que se comercializaba tanto en Alemania como en Inglaterra. TC1 respondía justamente a Taunus Cortina primera versión o primera edición y que Ford lo vio realmente con mucho interés, Ford Argentina. El tema quizás pasaba por ver con qué motorización se lo podía llegar a ofrecer. Es así que el auto, en lo que refiere a diseño, resultó aprobado en lo que era el Taunus, un auto vanguardista hasta, si se quiere, en Europa, pero acá no iba a poder llegar por un tema de costos con la misma mecánica. Es así que, viendo la posibilidad de motores, miran con interés el motor Lima, así llamado, que se producía en Estados Unidos, en Brasil, y que para nuestro mercado era desconocido. Un motor, si se quiere, de buena potencia, completamente de fundición, y que al Taunus le podía dar esa cuota extra de vanguardismo y realmente ofrecer un motor de cilindrada interesante, ya que por aquellos años la nafta era algo que aún no había pasado a un nivel, digamos, prohibitivo. Es así que para septiembre de 1974 se presenta la nueva línea Ford Taunus. En su línea 4 puertas, L y GXL, en un principio solo motor 2000. Los más seguidores de la marca recordarán que hasta el GXL tenía una sola óptica, es decir, la óptica redonda al poco tiempo se sumaría, y realmente un auto que llamaba muchísimo la atención y más de la mano de Ford. Ya pasado el fin de año del 74, para inicios de 1975, llegaba la novia del viento, así apodada por muchos periodistas especializados y que realmente iba a ser el modelo que venía a romper con todo lo conocido, ya que se veía una carrocería deportiva con ese corte tan especial, esa cola fastback que hasta el momento lo usaba Fiat con su coupé Fiat 1600, su coupé 125. Acá era todo nuevo, un auto que se lo veía muy bien plantado, bien parado, ancho, bajo, todos los condicionantes que debía tener un auto deportivo. Para aquella época el auto deportivo realmente sumaba, ya que había usuarios en búsqueda de ese estilo de auto, y más cuando la gama de productos ofrecía, como en el caso del Taunus, un L como entrada de gama, motor 2000,
un GXL, 4 puertas de lujo, techo vinílico, motor 2300 y la coupé. Hasta ese momento con la misma mecánica del GXL, pero en un auto con aspecto realmente distinto y que se supo ver realmente mucho. Recordemos que es un auto que durante el primer año de producción tuvo muy buena aceptación. Así como se lanzó, se empezó a vender de manera inmediata. Si bien competía con un 504, con un 125, segmento, si se quiere, para el momento medio rebuscado, ya que los segmentos era chico, mediano, grande o súper grande, y después no se hablaba tanto de que si era un mediano antiguo, un mediano de motor más grande, era todo mucho más sencillo. El auto sin duda llega para quedarse, va recibiendo distintos tipos de evoluciones de acuerdo a la demanda del público y con su diseño tan especial. Un auto que uno lo miraba y no se parecía a nada, no había objeciones diciendo sí, está el auto, pero modificado, y con el sello de ser un auto que funcionaba muy bien tanto en Alemania como Taunus, como en Inglaterra, como Cortina. En lo que refiere a su diseño, sin dudas novedoso, un auto que se lo veía sólido, se lo veía compacto, fuerte. Uno al cerrar un capó, al cerrar una puerta, se daba cuenta que uno estaba frente a un auto bien construido, un frente trabajado, esas parrillas de aluminio que se usaban tanto, en este caso con la insignia GT por tratarse de la coupé y por el estilo de pintura de la parrilla que podía tener algún cambio con respecto al 4 puertas. Ya como dijimos, con los 2 faros auxiliares en la parte central y las ópticas rectangulares que sin dudas le hacían un aporte al diseño, ya que le daban al auto una impronta de ser más ancho. El paragolpe, un paragolpe también muy trabajado, con los extremos acompañando la línea de las nervaduras de los guardabarros, con las 2 uñas tan clásicas y características de Ford, tanto en Taunus como en Falcon. El capot con esa nervadura tan especial en la parte central que le daba ese semblante de fortaleza y esa particularidad en el diseño, como así también los nervios de los guardabarros que lo hacían sobresalir del plano de lo que era la línea del capot. Los plafones de giro, posición y baliza, también, si bien algunos le ponían la defensa por aquellos años para evitar las roturas de los plafones que quedaban un poco expuestos, y después también la particularidad del spoiler integrado que se hablaba de los Taunus en la línea posterior en el TC3 guía, más aún, pero esa especie de carenado redondeado en la parte baja del paragolpe que había que tener cuidado, ya que el paragolpe no era demasiado ancho y a la hora de ir contra un cordón alto o algún tipo de muro un poquito elevado, lo primero que pegaba y se abollaba era esa especie de carenado de la parte inferior del auto. Por debajo se llega a ver lo que es el chapón y la patente, que en este caso Verana aún conserva la patente original. El auto no se puede creer en el estado en que se encuentra, color, combinación, versión. Para los más puristas de la marca, sin dudas el Taunus de primera versión es uno de los modelos que más le llama la atención, más arraigo tienen, por ser el modelo de lanzamiento y por la particularidad de ser el distinto en algún momento dentro del mercado argentino. Después, en la parte frontal del capot, las letras de Ford. Ya después, yendo contra el parabrisas lanzado, no de mucho tamaño, pero recordemos, un auto del año 75, es decir, todavía no llegaban esos parabrisas gigantes, pero el auto sin dudas tenía un perfil aerodinámico lindo, interesante. Por debajo del parabrisas, las rejillas de desagüe y de entrada de aire, las clásicas escobillas y brazos limpiaparabrisas, en este caso hasta con el logo Ford que habla del nivel de mantenimiento del auto, y ese techo tan especial, ese techo que caía, como mencionamos siempre, cuando la gama de producto ofrece un 4 puertas familiar
o un 4 puertas de lujo, la coupé se puede decir que queda orientado más para la persona sola, la pareja sola o una pareja con chicos pequeños, ya que no va en búsqueda de los grupos familiares, de trasladar cantidades de cosas en su baúl, ya que es otro estilo de auto. Un lateral sin dudas estilizado, ganaba adeptos tanto por la novedad, por su motor en un principio, como así también por su diseño. Insignias, el escudo que hablaba de su cilindrada, en este caso 2300. Después era un lateral limpio, sin molduras, sin baguetas, como pasaba en las versiones GXL, que podía tener una moldura de punta a punta. Acá se buscaba un lateral limpio, que resaltaran sus líneas y que fuera esa ecuación de diseño, simpleza y deportividad. El espejo tradicional, recordadísimo la línea Ford, la manija, una manija de nuevo diseño que al auto le caía muy bien, la combinación de zonas pintadas y cromados eran justas, el marco de la puerta, un marco sin ventilete, una puerta larga, cómoda, un auto bajo. Para los más altos, quizás a la hora de subir había que buscar un ángulo, ya que el auto se destacaba por ser un auto de los novedosos y de tener poca altura del techo al piso. Y después ya sobre el guardabarro trasero, la cola caída fastback que hablábamos, una luneta de gran tamaño. La visibilidad hacia atrás obviamente no era su punto a favor, pero una vez que uno se hacía amigo del auto, realmente se lo podía llevar muy bien. Las ventanillas traseras, apertura tipo compás. Muchos quizá criticaban que habría poco, pero como dijimos, era un auto que quizá no buscaba darle tanta comodidad a los ocupantes de las plazas traseras, ya que se sabía que era un auto de que el techo iba a ser bajo, que las butacas delanteras iban a ir bastante sobre el asiento trasero. Entonces como que era más un tema de diseño estético exterior y comodidad para los ocupantes de las plazas delanteras. Llantas, las mismas llantas que la versión GXL, esa llanta con un matrizado tan especial, con la combinación de colores gris y negro, con el cubre grasera cromado. Uno al verlo, el auto tenía que brindar esa especie de solidez a la vista y de la calidad al golpe de vista, de darse cuenta que uno estaba frente a un auto de primera línea. Motor 4 cilindros, arbolelevas a la cabeza, 2.300 centímetros cúbicos, comandado por correa dentada, carburador doble boca, tapa de cilindros de fundición, 8,4 a 1 relación de compresión, 122 HP SAE a 5.000 revoluciones su potencia. Hablamos de un 0 a 100 en 12 segundos y una velocidad máxima de 174 kilómetros por hora. Un consumo a 100 kilómetros por hora de 12,5 kilómetros por litro, lo que hablaba de un consumo medio, pero estábamos frente a un motor de 2.300 centímetros cúbicos. En lo que refiere al vano motor, un vano realmente cómodo, se podía trabajar bien. Para esta época aún no se ofrecían lo que eran los elementos accesorios de confort, como podía ser el aire acondicionado, la dirección hidráulica. El aire podía ser un opcional, ya a partir de este año la dirección hidráulica no llegaba todavía para el Taunus, lo que lo hacía un auto fácil para trabajar. Realmente todo estaba a la vista, tanto su arranque, su alternador, el radiador de no muy grandes medidas, pero alcanzaba para mantenerlo en una temperatura ideal de trabajo. El distribuidor por debajo del múltiple de admisión, notemos que ya sí tiene un múltiple de cada lado, que eso realmente lo favorecía, pero el único tema que tenía era que al tener el carburador por sobre el distribuidor, Ford lo dotaba de una especie de bandejita cromada, que era la que evitaba que si en caso había un desborde de la cuba, que no cayera la nafta en forma directa sobre lo que era el distribuidor
y fuera hacia la parte trasera. Pequeños detalles de la época, obviamente, una época que el tecnicismo no estaba en la cima aún, es decir, como que uno notaba cosas realmente de un diseño básico, elemental, pero que daban resultado. Por debajo del distribuidor, bomba de nafta, todo lo que es la vía de combustible con su filtro junto al distribuidor, la varilla de inspección de nivel de aceite, lo que es el parallama, todo cubierto, tanto la caja de fusibles como el motor del limpiaparabrisas y el calefactor, servofreno, bomba de freno, que el freno sufriría una modificación a partir del año 1978. El auto, quizás uno de los puntos que presentaban algún tipo de comentario era su freno mejorable, ya que era un auto de una suspensión más bien blanda y que uno al frenar notaba quizás que el auto se balanceaba y que no tenía la efectividad soñada para el freno. El auto, recordemos que podía tener la posibilidad de techo vinílico en opción. Ya a partir del 77 la caja automática, la batería también bien ubicada, bien sujeta a la carrocería mediante este soporte, el reservorio de agua, el bidón de plástico, sobre su frente todo lo que es el panel, todo de chapa realmente fuerte, la chapa BIN identificando las características de la unidad, no ofrecía el filtro acústico, era el capot así a la vista, la chapa de los dos lados, sí, la iluminación de motor como se usaba por aquellos años, el capó se sostenía mediante la varilla metálica, filtro de aire con la cofia sobre el carburador y la toma principal de aire que trabajaba sobre la parte central de las ópticas y que pasaba todo el área de filtrado para así después ir directo a la admisión. Zona de relays, tanto regulador de voltaje como relay de luces, y se llega a ver en la parte baja la cremallera de dirección. Hablaba de un auto moderno, ya que para esta época aún quedaban autos con caja de dirección y con aspiraciones deportivas. En lo que refiere a las suspensiones, la suspensión delantera del sistema independiente, con espirales, amortiguadores, barra estabilizadora, y la misma iba montada sobre un travesaño desmontable de la carrocería que la hacía realmente como un sistema muy práctico y que se llegó a ver en muchas reformas de otro tipo de vehículos tipo arenero, ya que era un sistema que se podía desmontar y colocar completo en otros vehículos. La suspensión trasera, independiente, eje rígido con espirales, las 4 barras reactoras con amortiguador y barra antirrolido. El auto venía montado sobre 4 llantas de acero estampado de 5,5 pulgadas de ancho por 13 de diámetro y montaban neumáticos 175 SR13 al momento de su lanzamiento. Un tanque de nafta de 54 litros. El auto largo, 4,35 metros, ancho 1,70 m, alto 1,31 m. Llegamos al interior de la Coupé Taunus. Salvo algunos detalles, todo era similar al del GXL, pero tenía sus variables, como ser, aún conservando el volante elíptico, volante ovalado que le daba una mayor comodidad a su conductor, pero cambiaba lo que era la parte central, que podía ser tipo madera en el GXL o solo con una textura tipo cuerina en la versión L, el volante de baquelita para todas las versiones hasta ese momento, y después todo lo que eran los comandos, todo al alcance de la mano, prácticamente se podía usar todas las funciones sin retirar las manos del volante, limpiaparabrisas, luz de giro, bocina, luces, lo que es posición, baja y luego el cambio que se podía realizar desde la llave de luces donde estaba la luz de giro, instrumental, 4 agujas, 2 esferas grandes, velocímetro escala 200 km/h,
odómetro parcial y total, las dos agujas centrales marcando cantidad de combustible en el tanque, temperatura de motor y la esfera de la derecha con lo que es la escala del cuentavueltas. A partir de las 5.700 ya entraba en zona amarilla y ya a partir de las casi 6.000 en zona roja, lo que habla de un motor que realmente tenía un régimen de vueltas aceptable y de buen funcionamiento. Luego, por debajo de las dos agujas centrales, lo que son las luces testigo, que como se ve, baliza giro en los extremos, advertencia de presión de aceite insuficiente, carga de alternador deficiente también, y el testigo de la luz larga. Era un tablero completo, elegante, como vemos, con detalles en madera. La puesta a cero también se hacía desde esta perilla del odómetro. Ya a la derecha del instrumental, lo que era el accionamiento de los faros auxiliares, baliza, con la combinación entre la luz de la llave y la luz del instrumental del tipo alternativo, encendedor, y después la salida de aire, ya sea de calefacción como de aire del exterior, desde las puntas y por debajo del tablero, cenicero. Lo que es la parte posterior del volante era raro verlo porque el volante como que tenía un centro muy pequeño y no llegaba a cubrir todo el área de lo que eran las cachas de la columna de dirección. Pero realmente eso iba también de la mano de la innovación del modelo y de la impronta que quería imprimir Ford con su nuevo auto. En la parte central, los comandos de la climatización, calefacción, ventilación. Como ven, esta versión no tiene aire acondicionado. Por debajo, la clásica radio usada por Ford en todos sus modelos, Philco con 5 memorias. La plancha a bordo era de chapa aún, solo tenía la parte superior inyectada. Hablaba de ser un elemento acolchado y que servía a la hora de un siniestro para que sus ocupantes no sufrieran lesiones muy serias y esto fuera parte del elemento que absorbiera el golpe hacia adelante. Después, a la izquierda del puesto de mandos, el cebador, y por debajo llegan a ver un elemento muy de época, lo que es un corte de corriente tipo sortija, como se le decía, que al girarlo uno sacaba la llave y el auto quedaba con el corte de corriente activado. Y uno al volver lo volvía a activar y todo volvía a la normalidad. Ya en la parte central, reloj de horas sobre la consola. Ustedes notarán algún pequeño detalle de innovación que es por gusto de su propietario, pero el auto mantiene todas y cada una de sus partes y componentes tal cual salieron del concesionario. Alguna medallita, también que se usaba muy en la época, guantera sin llave que abría mediante esa ruedita, una guantera cómoda, grande, iluminada. En la parte central, sobre la consola, una consola pequeña, una consola con un portaobjetos y la palanca de cambios clásica de la línea TC1 de Taunus. Muchos la recordarán, ya que cuando eran autos realmente muy caminados, al buscar poner la primera muchas veces, en este caso no, porque funciona perfecto lo que es el punto que había que vencer para poner la marcha atrás, pero si no, en muchos casos, al buscar poner la primera, entraba la marcha atrás y el auto que estaba por detrás, al ver que se prendían las luces de marcha atrás, realmente empezaba los bocinazos porque se suponía que al largar el embrague el auto saldría en sentido contrario. Freno de mano, realmente una palanca de muy buen diseño, cubierta todo por una cofia de goma, de buen grip, de buen recorrido, los anclajes de los cinturones de seguridad y después los tapizados en cuerina y una pana con una fantasía como si fueran cuadritos que realmente le caía muy bien. Podía ser color marrón o negro, en este caso verde con marrón cae muy bien. Y la particularidad de las butacas de la Coupé, que no eran las butacas bajas del L y GXL,
sino que tenían el apoyacabezas integrado, una butaca alta. En lo que refiere a las dos perillas que se llegan a ver a la izquierda, cebador para la puesta en frío y el reóstato de intensidad de luz de tablero que servía para la hora de salir a la ruta y que no molestara tanto el reflejo de la iluminación del mismo, poderlo bajar a niveles prácticamente no visibles. Bueno, lo que refiere a la articulación de la butaca, para el conductor, accionando la leva, es como se iba hacia adelante, permitiendo el acceso a las plazas traseras. Y después, para el ocupante de la plaza trasera, al momento que deseaba bajar, accionando la misma leva del conductor, pero hacia abajo, la butaca se iba hacia adelante. Lo que refiere al interior de la puerta, una sola placa tapizada en la misma cuerina de los laterales de la butaca alcanzaba como para cubrir la totalidad del panel y que no se viera, estando la puerta cerrada, de qué color era el auto. Manija alzacristales, manija de apertura de puertas, apoyabrazos inyectados, todo simulando una costura que en realidad era una especie de costura térmica, visible nomás. Después en el zócalo, loguito de rigor Ford. Y después llegamos a ver que el auto aún conserva el calco con la especificación de combustible que requería. En la parte baja de la plancha, lo que es la bomba de los lavaparabrisas y después la apertura del capot mediante la leva que se llega a ver casi invisible. Una pedalera realmente de un diseño distinto a lo visto en ese momento, ya que el pedal prácticamente era una sola pieza, solo la parte donde iba el pedalín se ensanchaba un poco, pero como que era un listón de chapa que se ensanchaba en la punta, y el acelerador de buen diseño, colgante, y realmente hacía menos cansador a la hora de un viaje largo. Bueno, la nota de color que tanto nos gusta y los tenemos acostumbrados, los manuales de uso y manutención del propietario, donde marca todas y cada una de las intervenciones que tuvo el auto con servicio oficial, los talones de garantía de controles realizados, son cositas que realmente a nosotros nos apasionan. La parte posterior de la Taunus, una tapa de baúl visiblemente chica, pero que el baúl no penalizaba con respecto a sus compañeros de gama, los 4 puertas, pero por el diseño de caída de techo se veía como una tapa más pequeña. Todo lo que era el contorno del frente trasero con una moldura de aluminio, los plafones, que no por pequeños penalizaban en calidad de iluminación, ya que tenían un sector para cada ítem, posición stop, marcha atrás, giro y baliza, y el reflectante inferior. Las insignias Taunus GT y Ford con letras individuales en la parte central. Recordemos que las Coupé Taunus tenían solo la variable de ser opción GT, caja manual o caja automática, poder tener o no techo vinílico, pero siempre con la misma motorización. En lo que refiere al paragolpe, un paragolpe de similar diseño al delantero, solo que, como mencionamos en la parte delantera, era muy normal ver a los Taunus con las partes inferiores de su frente o de cola abollados, ya que como que quedaba expuesta la parte baja, y al ser con esa forma redondeada y que se venía tan a la línea del paragolpe, de no ser uno muy cuidadoso, era muy normal impactar contra algún tipo de tope de estacionamiento o pilar en algún lugar donde uno estacionaba el auto, ya sea de frente o de culata. Y a la hora de acceder al baúl, un baúl cómodo, suficiente para la cantidad de pasajeros que uno estima que podían llegar a viajar dentro del auto. La rueda de auxilio, sin duda es un acierto,
iba por debajo de lo que era la alfombra de goma que cubría toda la superficie del piso del baúl, con un protector en la parte central que permitía que el baúl fuera plano, sin desniveles, cosa que si uno cargaba algún elemento por el hueco de la llanta no se volcara. Y después lo que es el canister del tanque de nafta, de gran tamaño, bien voluminoso, era raro que se ahogue un tanque de estos, ya que tenía muy buen espacio para la carga. Las bisagras, si bien eran intrusivas, como vemos, iban sujetas a lo que eran estos soportes que iban al pasarruedas, pero como dijimos, la Coupé Taunus no era un auto concebido como para llevar mucha cantidad de valijas y demás. Acá iba más orientado a un par de valijas, un par de bolsos, algo bien sport, algo bien práctico y no más de eso. El Cricket, por detrás de lo que es el canister del tanque de nafta, se apoyaba sobre la misma entrada del tanque de combustible y mediante esos listoncitos de goma eran los encargados de que no fueran haciendo ruido ante superficies irregulares, y estando todo en su lugar prácticamente no eran visibles. Burletes realmente de muy buena calidad, como llegamos a ver también acá. Llevaba 2 burletes que eran los que trataban de evitar que el agua se metiera por donde ventilaba el habitáculo. Aún posee los 2, y que el agua cayera sobre la parte central o sobre directamente la parte lateral. La tapa del baúl, como dijimos, una tapa corta, con las recomendaciones de uso y almacenamiento del Cricket aún fijadas en la parte interna. El tanque de combustible, con una tapa que tenía un resorte de muy fácil accionamiento que se encargaba de cubrir lo que era así la tapa con llave interna, ya que la externa no tenía ningún tipo de traba, pero sí la interna, que era la que se encargaba de la entrada de los 54 litros de nafta especial que recomendaba Ford. Realmente un auto que, como vemos, con muchos detalles de lujo y de auto de primer nivel. En lo que refiere a la luneta, aún no estaba disponible el desempañador eléctrico. Solo Ford hablaba de que por un sistema de circulación de aire, de canalización, por los orificios que estaban por la parte baja de los burletes, podía llegar a tener, ante un viaje largo con circulación de aire, algún tipo de desempañado manual. Después, el bajo luneta de gran tamaño, por tratarse de una luneta también muy grande, que seguía la silueta como tenía la línea de donde iba sentado cada uno de los ocupantes de las plazas traseras, una rejilla central para el parlante, concesionario Ischifini Automotores de la zona de González Chávez, del sur de la provincia de Buenos Aires. Sin duda se ve que es un auto que ha tenido mucho cuidado, muy buen trato, ya que el sol generalmente da muestras del castigo, y más cuando hay zonas vidriadas tan grandes, el daño realmente se hace manifiesto. Una vueltita en la Coupé Taunus. Sonido realmente muy del auto, ese ronroneo al regular, muy característico del Taunus. El tacto de la palanca de cambios igual, recorridos más bien cortos. En este caso, todo en su lugar, realmente el estilo de auto que nos gusta, bien compacto el auto, que no hay ruidos. Por los años que tiene, bien los podría tener y no ser un tema cuestionable, pero dar con una coupé que sabemos al trato que muchas veces fueron sometidas, nos alegra mucho poder mostrarles una Coupé GT en este estado. Esperando que la Coupé Ford Taunus GT haya sido de su agrado, nos despedimos hasta el próximo capítulo de Oldtimer. No sin antes, como de costumbre, solicitarles se sigan suscribiendo a nuestro canal y nos den like en todos nuestros informes para poder seguir generando material de calidad. Hasta la próxima.